La educación socialista. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940. ¿Pero qué es el socialismo? Doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. Diferencias entre el socialismo y capitalismo. El Estado, como encargado para que no se violen los derechos, y como maquinaria que la clase social impone sus intereses a otra. Propiedad privada. El capital pertenece a algunos y no a todos. No tiene razón de ser. Se busca la colectivización de los recursos. Libertad e igualdad. Todos pueden elegir de distintas opciones. Todos eligen de pocas y similares opciones. Competencia. Se invita a competir entre sí. No hay garantía de la calidad de vida. Se le dice no a la competencia. Sin importar, se les garantiza calidad de vida a todos. Sistema de producción. Hay una necesidad constante por producir y abrir nuevos tipos de mercados. No se busca producir nuevo ni diferente, a menos de que haya una necesidad clara. Interés individual. Priman las voluntades de los individuos. Por el contrario, se hace énfasis en los intereses colectivos. ¿Qué es el maximato? Fue un periodo histórico y político de México que abarcó de 1928 hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, por la influencia de Plutarco Elías Calles, se hacía llamar jefe máximo de la Revolución Mexicana. El inicio de las escuelas socialistas, con el entonces secretario de Educación, Ignacio García Telles, siendo su principal tarea la orientación política y pedagógica que debería darse al artículo 3. Preparar los medios para implementarlo y preparar a quienes deberían implementarlo. El programa de educación pública en 1935. Sus características eran desfanatizadora e integral, científica y racional, obligatoria, gratuita y laica, y finalmente socialmente útil. Iba destinada a la niñez proletaria. ¿Cómo era la pedagogía socialista? Busca conducir a los obreros y campesinos desde la enseñanza elemental hasta la cultura técnica y profesional. ¿Qué hacían las instituciones de orientación socialista? Debían unificar los libros de texto y los programas, unificar los planes de estudio y llevar la escuela desde el preescolar hasta lo profesional. Las características del plan de acción de las escuelas primarias socialistas eran las siguientes, según García Telles. Asistencia infantil, es decir, remediar la nutrición. Coeducatividad, que es la igualdad entre hombre y mujer. Integral, atender aspectos físicos y sociales con una ética socialista y que sea progresiva. En general, se buscaba luchar el capitalismo y establecer la dictadura del proletariado, crear nuevas generaciones con espíritu revolucionario, aumentar los profesores afiliados al Partido Comunista, lo cual provocó que profesores socialistas fueran atacados públicamente por políticos rurales. Universidad Nacional, que había peleado y ganado autonomía y que dependía económicamente del subsidio del gobierno, tenía una lucha entre sus integrantes. Hubo elementos que chocaron entre sí. Los conservadores versus los estudiantes socialistas, los estudiantes revolucionarios contra los estudiantes socialistas, lo cual provocó la renuncia de unidades de profesores en escuelas y facultades. Ganó la autonomía, pero depende del subsidio del gobierno. La resistencia universitaria. Se apoderaron de la universidad provocando la renuncia del rector y muchos profesores renunciaron antes de aceptar la imposición de la doctrina socialista. El nuevo rector firma: el ideal humano de la universidad es aquel capaz de unir a todas las corrientes. Reformas educativas. La primera reforma, como presidente estaba Lázaro Cárdenas y como secretario de Educación Ignacio García Telles. Se publicó en 1934. El sexenio fue de 1934 a 1940. Se determinó que la educación sería socialista, que el Estado sería responsable de la primaria y la secundaria, que se estandaría las distintas escuelas, privada, pública y rurales, con un enfoque más científico que humanístico. Se quería unificar la educación en México. La segunda reforma fue con Manuel Ávila Camacho como presidente y como secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, en el sexenio de 1940 a 1946. El secretario estuvo únicamente de 1943 a 1946. Se publicó en 1946. Que fuera democrática y nacional haría una mejor convivencia humana. Se buscaba el desarrollo de las facultades humanas. Se determinaba que el Estado podía retirar el permiso a particulares, que no podría haber intervención de religiosos y que los colegios privados operarían con los mismos lineamientos. Tercera reforma.
después de 34 años con el presidente José López Portillo y como secretario de Educación Fernando Solana Morales. Ambos estuvieron todo el sexenio, de 1976 a 1982. La reforma se publicó en 1980. Esta consistió en dar libertad de cátedra a universidades, la autonomía a la universidad y la educación sería gratuita. Cuarta reforma, donde el presidente era Carlos Salinas de Gortari y el secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo Ponce de León. El sexenio fue de 1988 a 1994. Zedillo estuvo únicamente del 92 al 93. Se publicó en 1992. Principalmente se pretendía la reelección presidencial. Con la dignidad de la persona y la integridad de la familia, se buscaba mejorar la convivencia humana. Por medio del artículo 24, se dio la libertad de creencias. La quinta reforma, en la cual, como presidente, seguía Carlos Salinas y Zedillo como secretario de Educación Pública, dentro del mismo sexenio. La reforma fue publicada en 1993. Se vuelve obligatoria la secundaria. El Ejecutivo determina los planes y programas. Se da la autonomía a universidades. El Congreso expedirá las leyes educativas. Sexta reforma. Como presidente tenemos a Vicente Fox y como secretario de Educación a Reyes Támez Guerra. Ambos estuvieron del 2000 al 2006. La reforma fue publicada en 2002. Esta determinaba que el preescolar sería obligatorio, que la educación particular puede ser en todos los niveles, que el gobierno es responsable de la educación, que el Estado promoverá la educación primaria y secundaria, que todos tienen derecho a la educación. Séptima reforma. Como presidente, Felipe Calderón. Como secretario de Educación, Alonso Lujambio. El sexenio fue de 2006 a 2012. El secretario estuvo de 2009 a 2012. La reforma se publicó en 2011. Busca garantizar los derechos humanos en materia educativa, por medio del artículo 1 que habla de los derechos humanos y sus garantías, y el artículo 3, donde se impone el desarrollo armónico de las facultades, el amor a la patria, respeto a los derechos humanos y solidaridad. Octava reforma. Como presidente, Felipe Calderón. Como secretario de Educación, Alonso Lujambio. El sexenio fue de 2006 a 2012, pero Alonso Lujambio entra en 2009. La reforma fue publicada en 2012. Vuelven obligatoria la preparatoria. Se declara que el Estado atenderá la educación en todos los niveles. Se promueve el respeto a la diversidad cultural y se determina la igualdad de derechos para todos. La novena reforma. Como presidente, Enrique Peña Nieto. Como secretario de Educación, Emilio Chaufet. El sexenio fue de 2012 a 2018. Emilio solo estuvo de 2012 a 2015. El año de publicación de la reforma fue en 2013. Esta se dividió en 4. Primero, el Instituto Nacional de Evaluación, quien vigila la calidad educativa. Segundo, el Sistema Nacional de la Evaluación de la Educación, encargado de evaluar y de definir el orden, el incentivo y las acciones con los reprobados. Tercero, la Junta General, que determinará el cómo hacer. Cuarto y último, la Ley General del Servicio del Docente, que establece todo lo que estos harán en conjunto. La 10ª reforma. Como presidente tenemos a Enrique Peña Nieto. Como secretario de Educación tenemos a Aurelio Nuño, quien entró de 2015 a 2018, mientras el sexenio duró del 2012 al 2018, publicando la reforma en 2016. En general, se habló de una concentración de conocimientos y habilidades, donde se incluyen las habilidades socioemocionales como currículum, dando mayor autonomía a escuelas y buscando una educación de calidad con equidad. Esta reforma nos habla de 5 ejes educativos, empezando por el planteamiento curricular, el cual incluye las habilidades socioemocionales, donde el perfil de egreso se crea desde el preescolar hasta el bachillerato, plantea el enfoque humanista y nos da un amplio margen de autonomía curricular. El segundo eje es la escuela como centro del sistema educativo, donde se habla del acceso a las tecnologías. Se propone mayor participación de los padres de familia. Se determina que habrá asistencia técnico-pedagógica, que busca fortalecer a directivos y maestros. Menciona que el trabajo será colegiado. Expone a la escuela como a una unidad básica de organización para el sistema. En tercer lugar, la formación y desarrollo profesional, donde se busca una mejora constante del docente, donde el docente es el centro del aprendizaje, generando un buen ambiente para ello. La evaluación de docentes es para mejorar. El docente será capaz de adaptar el currículum a su contexto específico.
En cuarto lugar, inclusión y equidad. Busca eliminar barreras para el acceso, participación, permanencia de egreso y aprendizaje. Ofrecer medidas compensatorias para estudiantes vulnerables. Buscará desarrollar potencialidades en indígenas y discapacitados. Por último, la gobernanza del sistema educativo, que es donde se definen los mecanismos institucionales, dando la coordinación de los actores y de los sectores educativos, que son el INE, sindicato, docentes, escuelas, padres, familias, sociedad y el poder legislativo. Los fines de la educación, según la 10ª reforma, son 11. Saber expresarse, disfrutar de los números, abrirse al mundo, analizar y resolver, construir mis metas, trabajar en equipo, ser buen ciudadano, valorar el arte y la cultura, cuidar mi salud, respetar la naturaleza y aprovechar el mundo digital. 11ª reforma. Como presidente, Andrés Manuel López Obrador. Como secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán. Ambos comenzaron el sexenio de 2018 a 2024, el cual sigue en curso. El año que se publicó la reforma fue en 2019. Cabe aclarar que la 10ª reforma no fue puesta en práctica, pues fue sustituida con esta, donde fueron suspendidas las evaluaciones y desapareció el INE, donde los planes y programas irán con perspectiva de género. La educación superior se volvió obligatoria. Se creó el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación. Permanecen la Junta Directiva, el Consejo Técnico de la Educación y el Consejo Ciudadano. Además, se cambió el término de calidad por excelencia y se habla sobre la educación para adultos.